Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a proceder con la ayudantía de la clase número 11 de este ramo, que es sobre modelos de regresión lineal múltiple. La segunda clase que hemos hecho de modelos de regresión lineal múltiple. Yo ahora lo que voy a hacer es compartirles unos pequeños ejercicios que hice para repasar un poco estas dos clases, o sea, principalmente la última, pero enlazándolo un poco con la ayudantía anterior que hicimos, cosa de que extrapolan los datos desde lo que hicimos anteriormente. Listo, parece que ahora estoy compartiendo. Ya. Entonces, como pueden ver, aquí está la tabla que habíamos trabajado en la ayudantía pasada. En esta tabla tenemos, para este caso, como Y, como variable dependiente, el bienestar económico, que sería la producción promedio de bienes y servicios per cápita por persona. Y como variables independientes o explicativas tenemos la paciencia, la extroversión y los valores familiares. Como pueden ver, tenemos la constante, los coeficientes de determinación o correlación, error estándar, t, p-valor y intervalos de confianza. Y también unas fórmulas. Si es que no han entrado a la ayudantía pasada, podrían intentar resolver este ejercicio, que abajo ahora voy a mostrar la tabla completa. Entonces, con esto que estoy mostrando, podrían intentar resolverlo. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo se hace t, que es calculando beta, o sea, este coeficiente, partido del error estándar. Que esto se compara, que este es el ejemplo para paciencia. Esto se compara luego con el t crítico que uno elige, que con 95% de confianza es 1,96 para distribuciones normales de dos colas o bilaterales. Luego aquí está la regla del p-valor menor a 0,05. Siempre tiene que ser menor a ese valor si es que se quiere aceptar la hipótesis alternativa con 95% de confianza. Si es que es mayor a eso, se acepta la nula. Y este valor depende del nivel de confianza que uno elige, porque esto se compara con alfa. Y alfa es el nivel de confianza es 1 menos alfa. Alfa es ese resto que queda. Entonces, según el alfa que uno elija, tiene que compararlo con P para saber qué se acepta. Y luego el intervalo de confianza también se hace según el error, primero, que tiene que ver con la dispersión en el fondo de nuestra muestra, siempre. Y se multiplica por el mismo T crítico que habíamos nombrado. Como elegimos 95% de confianza, el intervalo también se hace de la misma forma, ocupando este 95% de confianza para elegir estos dos valores. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo termina la tabla, y la tabla quedaba así. Entonces ahora con esta tabla les voy a mostrar los valores ajustados al modelo que la profe nombró en la clase pasada. Cómo podemos, digamos, determinar, en este caso con 3 valores en la tabla de abajo, cómo podemos determinar qué valor tendría Y según estos distintos factores. Un segundo, que me faltó agregar algo aquí. Esto también tiene 3 valores acá, entonces 1, 2, 3. 1, 2, E3 y F1, F2 y por último F3. Entonces, como les decía, aquí tienen los distintos valores que asumiría según el coeficiente de regresión que vieron en clases, que es esta fórmula de acá. En este caso lo hice hasta el 3, pero depende de la cantidad de variables que uno elija. Solo que aquí tenemos las mismas variables anteriores. Tenemos paciencia el primero, después extroversión,
y valores familiares, y todos se juntan. Entonces, en A1, por ejemplo, podemos ver cuánto valdría Y con paciencia 0, extroversión 0 y valores familiares 0. En este caso yo lo adecué así, pero depende de los números que uno tenga. Lo tomé como si paciencia fuera del 0 al 40. Entonces supongamos que 0 es muy poco paciente, 20 es una persona normal, un promedio de paciencia, digamos, y 40 es alguien muy, muy paciente. Lo mismo para extroversión y valores familiares. Entonces, lo que yo quiero ahora es que prueben si es que logran hacerlo con los mismos datos de esta tabla anterior, que aquí tienen las betas que tienen que ocupar acá. En este caso, les recomiendo seguir el mismo orden para no perderse. Paciencia, extroversión, valores familiares. Entonces, esta beta se pondría acá. El X es según el valor que uno elige. En este caso sería paciencia 0, si es que uno eligiera uno de este sector. Paciencia 20, si es que uno eligiera uno de este sector, y así. Entonces así llenan el primer cuadrado. Después el segundo, extroversión, el coeficiente es 0,11. Entonces ahí tienes la beta y se multiplica por el X. Entonces según el lugar que uno elija, en el caso de extroversión, o sea 0, X valdría 0. 50, X es por 50 y 100 por 100. Mi idea es que logren encontrar estos valores y dejé 2 como pista, cosa de que prueben llegar a estos valores y si logran llegar, significa que lo están haciendo bien. Y luego intenten completar la tabla. Por ejemplo, para este valor 7, lo que tenemos es que la constante, el alfa de esta fórmula, que no es el mismo alfa del nivel de confianza, digamos, sería, como tenemos en la tabla de aquí arriba, es 40. Entonces, tenemos 40 más, para este caso de aquí, que sería el C1, paciencia vale 0. Entonces, beta 1, que es 0.72, por 0, esto da 0, pero pongámoslo igual para que se entienda, más extroversión. ¿Cuánto vale extroversión ahí? 0. Entonces, de nuevo, beta 2, que es 0.11 por 0. Como pueden ver aquí arriba, es 0.11. Más beta 3, que en este caso es menos 0,33. Entonces, menos 0,33 por, y en este caso, valores familiares valdría 100. Entonces, 100. Significa que este beta, que en el fondo es la pendiente, es la inclinación, solo que aparte se usa como para notar una correlación en estos casos, pero es la inclinación de la pendiente al compararla con Y, o sea, habla de una proporción. Es negativo, o sea que mientras más grande esto, más chico es Y. Por alguna razón, el bienestar económico baja cuando hay más valores familiares. Tal vez en este caso sería porque unas personas con muchos valores no estafarían o no harían cosas ilegales, digamos, para llegar a tener un bienestar económico. Entonces, desde ese sentido, se afectaría el bienestar económico al comportarse de manera correcta. Igual este es solo un ejemplo que hice con números aleatorios, así que sería una explicación, pero no es que suceda así. Bueno, tenemos esto, que en resumidas cuentas nos da Y es igual a la constante sumado a menos 0,33 por 100 es 33, menos 33. Entonces Y sería igual a 7. Es como tienen que hacer los valores ajustados al modelo. Así que si quieren probar, aquí tienen hartas opciones para ir viendo si es que logran hacerlo bien. No creo que sea necesario que completen toda la tabla, pero prueben con algunos valores. Y por último, intenten compararlo con estos dos que ya agregué hechos, para que vean si logran entenderlo. Y
como por último quiero entender, o sea, yo lo que quiero es más que nada saber si es que entienden cómo es f de Fisher, cómo se aplica. Entonces, más allá de la fórmula, quiero saber si entienden qué hacer con los números que da. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula. El R cambio es la diferencia entre el coeficiente de determinación del modelo. Es que lo que sucede es que cuando uno usa fórmula de Fisher, normalmente tiene un modelo base. Normalmente es una sola relación. En el caso de la profesora, era la edad. Se elegía solo la edad como modelo base o como hipótesis cero. Y en base a la edad, uno define si es que las otras hipótesis generan un cambio real en la variable dependiente, en la Y. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero con el recambio, que muestra que hay una diferencia, que es en el fondo comparar el coeficiente de determinación en el primer modelo que seleccionamos, que es nuestra hipótesis nula, comparado con con el modelo que suma todas las variables, que sería nuestro r cuadrado sub 1. Sería nuestro coeficiente de determinación 1, que es el que se compara para poder encontrar una diferencia que muestre que hay una asociación con la Y. La idea de esto es poder en conjunto abarcar todas las variables y encontrar una relación entre todas las variables y Y. Tenemos GL cambio, que tiene que ver con el cambio de variables que se aplican, porque en el caso de la profesora, por ejemplo, solo se tomaba edad al principio y después se abarcan más modelos, y así se ve que más variables en el modelo. Entonces se puede ver que las nuevas variables agregadas en el nuevo modelo que se compara eh, tienen un efecto, entonces se agrega en la fórmula. En este caso, en el que le nombró la profesora, sería 1 menos, o sea, 3 menos 1, porque ese fue el cambio. Se tenía un modelo de una sola variable y se pasó a uno de 3, entonces la resta da 2. Bueno, aquí también se usa el determinante del modelo nuevo, el nuevo entre comillas, el que queremos evaluar para la hipótesis alternativa, la diferencia que hay entre uno y esta correlación entre ese determinante. Y por último se divide por n menos el K1 más 1. Acuérdense que, un segundo. Ahí sí. Entonces, acuérdense que K1 es el número de variables, en el fondo, del nuevo modelo. Entonces, en este caso es el n menos K1 más 1. ¿Cuál es la gracia de esta fórmula? Que también se aplica luego para las coordenadas. Que con las coordenadas lo que nosotros hacemos es buscar un f crítico, que funciona de la misma manera que t. Se busca un f crítico con el cual se compara el valor que nos da la fórmula y así sabemos si es que significativamente hay una asociación. Esa es la gracia. Entonces,
La gracia de esta fórmula es que uno asume en un principio que la hipótesis nula es que no hay asociación, o sea que digamos que la beta de todas las variables es igual a 0, para al rechazarla, aceptar la alternativa que sería encontrar una asociación entre todas las variables e y. Para eso sirve esta fórmula. Entonces aquí les dejé un caso supuesto, donde tenemos el número de variables igual a 6, el número total de personas, digamos, o de datos que se tienen son 507, y desde ahí, ¿qué subíndice tendría f para buscarlo en la tabla? Acuérdense, el subíndice de f sería, primero es GL cambio, coma, esta misma parte de la fórmula. La gracia es que se puede sacar de la fórmula. Tienes GL cambio, que es la primera parte. En este caso es el cambio de variables desde un modelo hacia el otro. Supongamos que... Me faltó darles un dato acá. K sub 0, igual esto es lo más típico. K sub 0 solo debería ser una comparación, eso es lo más típico. Entonces, K sub 0 vale 1. En este caso, el primer subíndice sería CL cambio, que sería 5. Porque 5, el primer subíndice es el GL cambio, o sea, 6 menos 1. Y el caso de abajo, ustedes tienen esta fórmula. Esta parte de la fórmula es la que se aplica, en la cual se calcula n menos K sub 1, el número de variables del nuevo modelo, más 1. Entonces digamos que aquí normalmente se resta 1 a esto, y en el otro lugar se suma ese 1. Entonces, el primer subíndice es 5, que es GL cambio, y el segundo subíndice es el n menos K1 más 1. Entonces, como está entre paréntesis, este 1 no se suma acá, sino que se resta, porque hay un signo menos acá, y aquí se está sumando. Entonces, se resta 1 extra. En vez de restar 6, restamos 7 al número de datos, que son 507. Entonces, quedaría el subíndice de f, en este caso, 5,500. Entonces, teniendo el 5,500, ya podemos ir a la tabla. Ahora, denme un segundo que voy a abrir la tabla de Fisher. Y ahora se los voy a compartir. Bueno, algo. Estoy partiendo la tabla, igual no sé si sean capaces de verlo acá, así que sería mejor que ocuparan las suyas. Pero en este caso, ya que estábamos buscando, el numerador del subíndice de f era 5 y el denominador era 500. Entonces, ¿nos sirve esta tabla? No, no nos sirve esta tabla. ¿Por qué no nos sirve esta tabla? Porque estamos buscando con un nivel de confianza de 95% bilateral. Entonces, en este caso, como es bilateral, aparte, como son dos colas, tenemos que borrarlo como si fuera solo una. Eso es lo que se hace en todas las tablas. Entonces, como es bilateral y es del 95%, el número que tenemos que buscar es el 0,975. Porque hay 25%, hay un 2,5% a cada lado, en cada cola. Entonces así se busca el valor crítico.
del que se tiene que superar. Como son dos colas, se divide en dos esa distancia. Y no es 0,5 lo que se busca, o sea, el 0,05 es lo que se busca, sino 0,025. Entonces, en este caso, como es bilateral, esto sería, de hecho, un nivel de confianza de 80%, o sea, algo súper bajo. Entonces, un segundo, ya no nos sirve esta. Esta es lo mismo, solo que en vez de partir desde un numerador del 1 al 20, esta parte desde el 21. Tampoco nos sirve. Este es del 95. Pareciera que nos sirve porque dice 95 como el nivel de confianza de 95%, pero como es bilateral, ustedes tienen que fijarse en eso. Como es bilateral, este no es el caso de un borde real, porque los bordes están a los dos lados y miden la mitad. Entonces, uno no tiene que buscar el 0,05, sino 0,025. Esta es lo mismo, abarca un numerador más grande, pero también es de el 95, que en este caso, como es bilateral, nos serviría para encontrar un nivel de confianza de 90%. Y aquí está la tabla que nos serviría, que es la de 0,975, que esta sí nos sirve en este caso para nivel de confianza de 95% bilateral. Entonces, buscamos numerador B1, 5, y denominador de 500. En este caso, bajamos. Me pasé. Un segundo. $500. Entonces, aquí tenemos el 500. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el valor F crítico es 2.592. 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. 2.592 con un nivel de confianza de 95%. Entonces ahora volvemos a la otra, a la ya tenemos el valor. No recuerdo muy bien cómo era, creo que era así. Entonces ya tenemos el F crítico, con el cual comparamos nuestra F, y en este caso dije que supongamos que el F es de 3. Entonces, suponiendo que el F es de 3, en este caso el F sería mayor que el F crítico. ¿Qué quiere decir esto? Esto funciona igual que T. Entonces, si funciona igual que T y superamos el valor crítico, significa que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. O sea, nuestra hipótesis nula era que no existe ninguna asociación entre las variables y nuestra Y, que en este caso es bienestar económico, pongámosle. Entonces, como rechazamos la nula, podríamos decir, con la interpretación de este test de Fisher, que con un p-valor de menos, o sea, con un p-valor menor a 0,05, porque estamos usando intervalo de confianza de 95%, correspondiente a un nivel de confianza de 95%, porque repito, como estamos usando ese nivel de confianza, hay que expresarlo así, con el nivel de confianza con el que lo comparamos. Podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que no existe una asociación entre las variables explicativas del modelo y nuestro Y, que en nuestro caso podría ser, por ejemplo, bienestar económico. Se rechaza la hipótesis nula, entonces debería existir una asociación entre al menos una de las variables, ya que
La hipótesis nula dice que ninguna tiene relación, o sea que todas valdrían 0. Y como la fórmula dice que esto no sucede, significa que al menos una de las de los coeficientes de las distintas variables es distinto de 0 y se asocia con nuestra y. Eso es lo que quiere decir. Otra forma de decirlo es que a partir de esto, o sea, esta es la afirmación en sí, pero otra forma de entenderlo es que hay una fuerte evidencia para decir que las dos variables, bueno, en este caso serían 5, las 5 variables que nombramos en el nuevo modelo tienen un efecto sobre nuestro y. Acuérdense que este modelo sería con 6 variables, dijimos que tenía 6 el nuevo modelo. Entonces lo que decimos es que si mantenemos constante, eso es lo que se puede entender, si mantenemos constante la variable que seleccionamos de nuestro modelo de hipótesis nula, que se comparaba con y, si la mantenemos constante o lo controlamos, podemos ver que las otras variables tienen un efecto sobre nuestro y. Entonces, probablemente eso también nos puede decir que aumentan el poder predictivo del modelo, ya que si tienen un efecto sobre Y, nos ayuda a saber todas las cosas que afectan a Y. Entonces, si yo quiero saber de bienestar económico y estoy notando que con el F de Fisher estoy notando que todas estas variables tienen una asociación comparado con una sola que estamos poniendo como comparación, podemos saber qué es mejor, digamos, abarcarla. Porque podemos explicar más ampliamente nuestro Y. Igual esto también se ve con la tabla de la profe, que ustedes vieron en clase, donde se veía el p-value, cómo se iba afectando el p-value de las distintas variables y cómo se iba afectando con Y. Entonces, obviamente, lo ideal es buscar más relación con Y, una relación más fuerte, un R cuadrado más fuerte y p-values pequeños. Así que eso es la clase por hoy, chicos.